En medio de la lluvia helada de una noche de Portland, una mujer joven se acurruca con su hijo en una parada de autobús, meciéndolo suavemente y llorando en silencio. No tenía papeles ni casa. Solo le quedaba una opción: colarse en una casa abandonada y prohibida. Pero dentro, un hombre extraño subió las escaleras chirriantes y la iluminó directamente con una linterna. Fue un momento del destino, una vida chocando con otra, un alma que pensaba que su corazón hacía tiempo que estaba cerrado para siempre. A finales de diciembre, Portland no estaba cubierto de nieve, pero el viento, como una cuchilla invisible, cortaba la piel. Cada aliento escapaba en una fina nube de vapor blanco que se disipaba rápidamente en el aire gélido. Al otro lado de la calle, el neón parpadeante de un restaurante de comida rápida proyectaba un brillo inquietante, iluminando brevemente el rostro de una joven acurrucada en un banco. Agarraba a un bebé envuelto en una manta gastada. Emily se ajustó el gorro de lana hasta la frente. Tenía la garganta irritada, no por el frío, sino porque hacía demasiado tiempo que no lloraba. El bebé no adormitaba en sus brazos, con las mejillas sonrojadas y la respiración áspera, superficial e irregular. Ella le tocó la frente. Todavía tenía fiebre. Todo se había derrumbado hacía menos de 3 días. Sal de mi casa ahora mismo, le había dicho Pamela, su madrastra. Sin mirar a Noah. Sin preguntar nada sobre dinero. Solo veneno. Saquen esta vergüenza de mi vida. Estas palabras resonaron en la mente de Emily como un disco rayado, repitiéndose una y otra vez, con crueldad. Había rogado, no por ella, sino por el bebé. Pamela simplemente le arrojó una bolsa de plástico que contenía algunas prendas usadas y un puñado de cambio, luego cerró la puerta detrás de ella, cortando el último hilo frágil que conectaba a Emily con algo parecido a una familia. Las 2 primeras noches, deambuló entre paradas de autobús y tiendas de conveniencia abiertas toda la noche, intentando entrar en calor. Había ido al centro de mujeres de la avenida Burnside, aferrándose a la frágil esperanza de que alguien, en algún lugar, la dejara descansar. La recepcionista, una mujer de mediana edad con cabello rizado y una etiqueta con el nombre Carol, la miró de arriba abajo. Luego suspiró. ¿Sin identificación? ¿Sin identificación alguna? Emily meneó la cabeza y ofreció una credencial de estudiante descolorida, con la tinta corrida y apenas legible. Lo siento, dijo Carol en voz baja y firme. Acaban de implementar nuevas normas. No podemos admitir a nadie sin documentación válida. Aunque algunas camas estaban vacías en la sala de espera, Carol se levantó, caminó alrededor del mostrador y la acompañó cortésmente afuera. Esa noche, Emily se pegó a la pared húmeda de la biblioteca pública, intentando darle a Noah lo último de las gachas aguadas que había preparado con una bolsa de avena de emergencia. Él tragó saliva con dificultad. Se le llenaron los ojos de lágrimas al toser. Tenía miedo. Miedo de que estuviera gravemente enfermo. Miedo de que muriera. Había considerado ir al hospital, pero sin seguro, sin identificación, sin domicilio fijo, sabía lo que podría pasar. Llamarían a la policía. Como en las noticias, la niña sería secuestrada y ella desaparecería, otro número irrastreable tragado por el sistema. La tercera noche, llegaron a Waterfront Park. El viento aullaba río abajo, trayendo agua tan fría que parecía metálica. Emily había planeado recostarse un momento. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, una linterna le iluminó la cara. Un guardia de seguridad estaba allí, imponente, con una chaqueta azul oscuro y las manos en las caderas. No puedes dormir aquí. Solo estoy descansando, un ratito. No. Si no te vas, llamaré a la policía. Levantó a Noah, se puso de pie tambaleándose y se alejó tambaleándose. El estómago le rugía, le picaban los ojos y le temblaban las piernas. Ya no lloraba, simplemente respiraba, jadeante y superficialmente, como el viento filtrándose por paredes agrietadas. Empezó a llover de nuevo. Un viento frío penetró el cuello empapado de su abrigo. Emily abrazó a Noah con más fuerza y se adentró en un pasaje subterráneo tenuemente iluminado. Se detuvo al oír voces que resonaban en un rincón cercano. 2 hombres estaban sentados uno junto al otro, apoyados contra una pared de hormigón, pasándose una bolsa de galletas arrugada. Uno de ellos, bajito, corpulento, con un gorro de lana roto, susurraba suavemente. Fui allí una vez.
A esa casa cerca de la calle Alberta. Todavía tiene techo, pero alguien la vigila. Antes de que pudiera entrar, me echaron. Como a un perro. Dijeron que se quemó. Alguien murió allí, dijo el otro con la voz ronca. Si apareces de noche, lo buscarás. Me da igual, refunfuñó el primero. Un techo sigue siendo un techo. Lo intentaré de nuevo cuando mejore el tiempo. Emily permanecía en las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza, apenas respirando. No sabía si la habían visto, pero no se movió. Solo lo suficiente para oír. Solo lo suficiente para comprender. Había un lugar. No era seguro. No era legal. Pero tenía un techo. Eso era todo lo que le quedaba. Se giró, abrazó a Noah y se dirigió al suroeste, tal como le habían dicho. Tenía los pies entumecidos y el estómago vacío. Pero en su corazón ardía una cosa: si no iba, no tendría a dónde ir. Ahora, bajo la lluvia, abrazaba a su hijo con más fuerza. Una mano aferraba la fina manta, la otra presionaba su pequeña espalda, ofreciéndole el poco calor que le quedaba. Noah gimió suavemente, con los ojos cerrados y los labios secos y agrietados. Pero su pequeña mano aún sostenía su dedo. Emily bajó la cabeza, presionando sus labios contra su cuello. Su voz temblaba al murmurar la canción de cuna que no se había atrevido a cantar en semanas. Eres mi sol, mi único sol. La canción se detuvo, interrumpida por sollozos. La lluvia arreció, y el sonido de los coches a lo lejos se disolvió en la gélida oscuridad. La parada de autobús estaba vacía. Nadie los vio. Nadie les preguntó qué necesitaban. Solo Emily y Noah, dos sombras, sin nombre, sin hogar. Pero ella se aferró. Todavía aferrada a él. Como si, al no soltarlo, aún pudiera ser madre. Como si aún tuviera a alguien por quien vivir. Mañana iría a buscar aquella casa abandonada. Fuera lo que fuese, había un techo. Y si Dios todavía estaba mirando a alguien en esta tierra, tal vez estaba mirando a una madre cantando bajo la lluvia. El camino que conducía a la casa serpenteaba peligrosamente entre dos mundos: a un lado, hileras de edificios con letreros de neón. Al otro, un terreno abandonado lleno de basura, escombros y restos de edificios sin terminar. Emily se movía con cautela. La punta rota de su zapato de lona estaba empapada por la lluvia helada. Noah dormía sobre su hombro, respirando superficialmente y con un ritmo irregular. Finalmente, la casa emergió de detrás de una verja de hierro oxidada. 2 pisos de ladrillo se desmoronaban. Su fachada estaba marmórea como una cicatriz antigua. Las ventanas de la planta baja estaban destrozadas. Enredaderas secas se enroscaban alrededor de los marcos. Un letrero descolorido estaba clavado en la puerta. No entrar. No entrar. Emily se quedó mirando las palabras. Conocía el riesgo. Pero también sabía lo que les depararía la noche si no iban. La puerta no estaba cerrada. Sus bisagras crujieron cuando la abrió con cuidado. Dentro, estaba oscuro. Hacía frío. El aire olía a polvo, moho y restos de un incendio. Una tenue luz se filtraba por las ventanas rotas, proyectando sombras tenues sobre el suelo de madera. No se atrevió a encender la luz de su teléfono. Era demasiado arriesgado. Quizás alguien la estaba observando. Instintivamente, extendió la mano y encontró las escaleras. Las subió una a una, con el corazón latiendo con fuerza. El ático era pequeño, con el techo inclinado y una ventana redonda medio rota. El viento silbaba entre las grietas, una nana fantasmal. Se sentó en el suelo de parqué. Se quitó su único abrigo y lo dejó. Ella puso a Noé allí y lo abrazó. No hacía calor. No estaba limpio. Pero era un refugio. Mantenía el viento afuera. Evitaba que el invierno se lo llevara todo. Cuando llegó la mañana, la fría luz del sol se coló por la ventana como un susurro. Otro día había llegado. No sabía qué le traería. Pero allí, nadie le gritaba. Nadie la apartaba. Ella era solo una madre. Y él era solo su hijo. Encontró un rincón polvoriento de la habitación y lo limpió.
En un armario, descubrió una bañera de plástico, agrietada pero utilizable. Secó el agua de lluvia acumulada y la llenó con agua más limpia de una canaleta exterior rota. Fue algo. Y en un mundo que le había dado la espalda, todavía había algo que significaba esperanza. Pensó que aún le quedaba avena en la mochila del centro de socorro. La remojó en agua fría y la removió con las manos, intentando que quedara líquida. Noah todavía tenía fiebre, pero a veces abría los ojos y miraba a su madre antes de cerrarlos, como si estuviera demasiado cansado para mantenerse despierto. Emily le puso suavemente la mano en la frente, murmurando algunas canciones de cuna tristes en voz baja. Pequeñas tareas, lavarse la cara con agua fría, secar la ropa en el marco roto de la ventana, se convirtieron en los rituales que la salvaban de hundirse. No sabía quién había sido el dueño de esta casa, pero sin duda era algo, un taller, una pequeña oficina, o tal vez la casa de alguien. Las tenues marcas de lápiz en las paredes y los dibujos garabateados sugerían que aquí vivió un niño. Hubo un tiempo en que reinaba una calidez humana en estas habitaciones. No muy lejos, un Cadillac plateado estaba pulcramente aparcado a un lado de la carretera. Un hombre de mediana edad con un abrigo grueso se bajó, sosteniendo un fajo de papeles y un teléfono. Contempló pensativo la casa. Ethan Blake, de 45 años, poseía docenas de propiedades en el estado de Washington. Era un hombre que vivía según las reglas: comprar, reparar, vender. Era rápido, eficiente y profundamente emotivo. Pero algo en esta casa le había impedido derribarla. Aquí hay algo sin terminar, le dijo una vez a su asistente, sin dar más explicaciones. Ethan abrió la puerta con una llave maestra. Las bisagras crujieron, haciéndole fruncir el ceño. Dentro, estaba más oscuro de lo que recordaba. Sus pasos dejaron huellas inconfundibles en el polvo. El olor a humedad le hizo estremecer. Inspeccionó las habitaciones como de costumbre: sala, cocina, baño. Nada inusual. Pero al llegar a la escalera, algo cambió en su interior. Había un arañazo reciente en la barandilla. Una toalla mojada colgaba del pomo de la puerta del ático. Ethan entrecerró los ojos. No eran signos de decadencia. Eran signos del presente. Sacó su teléfono, encendió la linterna y empujó suavemente la puerta del ático. El olor a gente lo impactó de inmediato. Era inconfundible, un soplo de vida en medio del frío oxidado del abandono. El rayo de luz recorrió el techo y se detuvo en la esquina. Allí, una mujer se acurrucaba fuertemente envuelta en una manta, sosteniendo un bebé contra su pecho. Giró la cara, con los ojos abiertos por un miedo instintivo, y retrocedió un poco. La niña en sus brazos tosió y luego gimió suavemente. Ambos estaban congelados. Durante unos segundos lo único que se escuchó fue el sonido del viento deslizándose a través del marco roto de la ventana. La mujer, con el cabello enredado, la ropa arrugada, el rostro pálido de cansancio y frío, lo miró como si fuera la última pesadilla que podía soportar. Ethan no dijo nada. Nunca había visto unos ojos como los suyos, ojos que suplicaban y luchaban a la vez. No rogaba, ni lloraba, ni corría. Simplemente abrazaba a la niña con más fuerza, como si su delgadez fuera la única barrera entre su bebé y el mundo. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja y tranquila. No había ira, solo alerta y discreta cautela. La mujer tragó saliva con dificultad. Sus labios se movieron ligeramente antes de responder. Solo necesito unos días. Un lugar donde pasar la noche. Por favor, no nos eches. Ethan miró al niño. No debía de tener más de un año. Tenía las mejillas rojas de fiebre, los labios secos y agrietados, y los ojos hinchados de tanto llorar. El corazón de Ethan, congelado desde aquel fatídico día de hacía años, recibió de repente un golpe lento y profundo. Un dolor dulce y desconocido lo invadió. Cansado, pero evidente. No sabía qué decir. No fue planeado. No sabía qué hacer con una mujer temblorosa y un niño enfermo, agazapados en una de sus casas olvidadas. Pero una cosa sabía: no podía ahuyentarlos. No podía simplemente irse como si no los hubiera visto. El niño necesita un médico, dijo suavemente. La mujer asintió levemente, con los labios apretados, como si temiera que incluso un susurro pudiera hacer que su presencia fuera conocida por el mundo exterior.
Ethan se quedó quieto por un momento y luego suspiró. ¿Cómo te llamas? ¿Emily? Está bien, Emily. No llamaré a la policía. Pero volveré mañana. Hay que revisar al chico y tú necesitas un lugar más seguro que este ático helado. Emily lo miró fijamente sin pestañear. Por primera vez, sus ojos brillaron con lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Gracias. Pero no te molestaré mucho. Ethan no respondió. Los miró una última vez, luego bajó las escaleras y salió. El cielo estaba cargado de nubes grises, al igual que su mente. La casa, aparentemente abandonada, aún conservaba cierto calor humano, no del pasado, sino de una madre que lucha por mantener con vida a su hijo. Esa noche, la luz de la mañana siguiente entraba a través de la ventana rota, proyectando un suave resplandor sobre las polvorientas tablas del suelo. En un rincón del ático, Emily estaba sentada con la espalda contra la pared, con la cabeza apoyada en su hombro. Un brazo sujetaba a Noah. El otro agarraba la correa de su mochila, como si temiera que se la arrebataran. La fiebre de Noé seguía ardiendo. No había aumentado, pero había persistido tanto tiempo que tenía las mejillas sonrojadas y su pequeño cuerpo irradiaba calor como si se hubiera tragado un trozo de carbón. Emily había pasado la noche con una toalla empapada en agua fría, secándose la frente y el pecho. No había dormido bien, solo unos instantes de descanso superficial entre sus toses secas y el murmullo de preocupación que le susurraba en los huesos. Entonces oyó que la puerta de abajo se abría. Se incorporó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Abrazando a Noah con más fuerza, contuvo la respiración. Pasos lentos y constantes. Entonces una voz suave llamó, Emily. Soy yo. Ethan. Ella no respondió, solo se quedó mirando la puerta del ático. Ethan apareció en la puerta, sosteniendo una bolsa de papel de la farmacia y una bolsa de nylon llena de sándwiches, jugo, toallitas húmedas y una botella de agua limpia. Al ver su expresión cautelosa, se detuvo. No vine a asustarte, dijo levantando ligeramente la mano, como para calmarla. Emily se levantó y bajó a Noah con cuidado. Dio un paso adelante, protegiéndolo. No pido comida, dijo. Su voz, aunque ronca, era sorprendentemente fuerte. Lo sé, respondió Ethan, asintiendo lentamente. Se hizo un silencio. Tampoco lo doy por lástima. Lo traje porque creo que un niño necesita comer cuando está enfermo. Los ojos de Emily parpadearon. Miró a Noah, sus mejillas ardían como brasas, sus labios agrietados y ensangrentados. ¿Cuánto tiempo lleva con fiebre?, preguntó Ethan. 3 días, susurró. ¿Qué hiciste para que se cayera? Emily se dio la vuelta. No tengo medicinas. Uso toallas frías. Lo mantengo caliente. Ethan dejó la bolsa con cuidado. Hay paracetamol para niños dentro. Llamé a una doctora de confianza. Dijo que vendrá en 1 hora, si estás de acuerdo. No, dijo Emily bruscamente, con la voz llena de pánico. No necesito un médico. La policía podría acompañarla. Ethan retrocedió levemente, quedándose fuera del umbral del ático, con cuidado de no romper la endeble barrera que había construido a su alrededor. Conozco a la doctora Lena desde hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Ayudó a mi exesposa a dar a luz. Muy discreta. Créeme, no hará más que ayudar a Noah. Emily permaneció en silencio. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero aún así negó con la cabeza. Ethan no dijo nada más. Destapó lentamente la botella de agua, vertió un poco en su tapa de plástico y la dejó en el suelo. Luego se giró para irse. Cuando llegó a las escaleras, su voz se elevó detrás de él, ronca como el viento que atraviesa una cortina vieja. Solo el doctor. Nadie más. No se dio la vuelta, sino que asintió y siguió su camino, dejando atrás otro silencio. No de tensión, sino de cautelosa comprensión. La doctora Lena llegó puntual. Una mujer asiática menuda, con gafas redondas y un abrigo grueso, subía las escaleras del ático cargando un viejo botiquín. Ethan esperaba abajo, con la mirada fija en el techo, como temeroso de lo que pudiera encontrar. Emily la dejó entrar, pero solo después de preguntarle 3 veces, ¿estás sola?
Lena no hizo muchas preguntas. Se sentó junto a Noah y sonrió suavemente. ¡Qué sobrino más guapo! Ella lo examinó con delicadeza, con minuciosidad y sin juzgarlo. Fiebre viral, diagnosticó. Probablemente debido a la exposición al frío y a la mala alimentación. Manténgalo abrigado. Dele la medicación según las indicaciones. También le dejaré algunas vitaminas y suplementos. Al bajar las escaleras, Ethan se levantó rápidamente. Lena asintió levemente. A estos dos, madre e hijo, hay que dejarlos en paz. No obligarlos. Ethan no respondió. Se quedó mirando las escaleras, como preguntándose si algún día volvería a ser el mismo. Él miró la bolsa de medicinas que ella le devolvió y asintió en silencio. Esa tarde, regresó al ático. Esta vez, Emily no se mostró hostil. Se sentó en silencio, limpiando la frente de Noah con una toalla limpia, una de las cosas que Ethan había dejado. ¿Se tomó la medicina?, preguntó. Emily asintió, pero no lo miró. Parecía cansada. No físicamente, sino con el cansancio que produce estar demasiado acostumbrada a resistir cualquier acto de bondad. Ethan se sentó en el borde del suelo, a pocos metros de ella. Miró a Noah. El niño dormía más profundamente que antes, respiraba con regularidad y su rostro estaba menos tenso. Tuve un hijo, dijo Ethan, después de un largo momento de silencio. Emily no reaccionó, pero sus hombros se movieron ligeramente. Tenía 10 años. Le encantaba construir con Lego y el pastel de manzana. Respiró hondo. Murió en un accidente de coche. Yo conducía ese día. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Yo sobreviví, pero él no. Emily le dio un ligero abrazo a Noah. Mi esposa no pudo vivir conmigo después de eso. Yo tampoco soy yo ya, añadió Ethan distante. Volvió a mirar a Noah, con la mirada suavizada. Cuando lo vi, Noah, por primera vez, pensé. No podía darle la espalda. Nunca más. Emily alzó la vista levemente. Su mirada se encontró con la de él. No hubo palabras, pero algo se transmitió entre ellos en silencio. Se levantó lentamente, se acercó y de repente extendió la mano. ¿Puedo sostenerlo, si no te importa? Dudó un momento, mirando a Noah y luego al hombre. Un lento asentimiento. Ethan se inclinó suavemente para sostener al bebé. Colocó a Noah en sus manos, con la espalda recta y firme. Esa sensación, pesada, caliente, temblorosa, regresó a mí como un recuerdo de otro mundo. Noah se movió entre sus brazos. Abrió un poco los ojos. Entonces, sus labios se curvaron en una fina línea, como el primer rayo de sol después de una tormenta. Una sonrisa. Una sonrisa real. Ethan contuvo la respiración. Miró esa carita y habló, apenas más alto que un susurro, sin siquiera pensar. ¿Tiene una sonrisa como mi hijo? Un largo silencio siguió a esta frase. Todo el ático pareció congelarse. Emily bajó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. No se secó las lágrimas. No las ocultó. Porque en ese momento, entre el hombre que soportaba una herida sin nombre y la madre que luchaba por sostener a su hijo en un mundo indiferente, se formó un primer latido de confianza. Una frágil muestra de confianza, como un suspiro. Pero era real. Una tenue luz brillaba a través del parabrisas. El cielo gris de una mañana de enero se extendía como una sábana fría sobre la ciudad. Ethan condujo el coche por una pequeña calle cerca de un barrio residencial en el sur de Seattle. En el asiento trasero, Emily permanecía sentada en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas. Noah dormía profundamente en el asiento del coche. Estaba más sano ahora, sus mejillas seguían rojas, pero ya no tenía fiebre. Emily miró por la ventana. Las modestas hileras de casas pasaban, mezcladas con árboles desnudos, letreros de peluquerías y pequeños supermercados. Todo parecía real. Había pasado mucho tiempo desde que sintió que podía ir a algún lugar sin miedo a que la echaran. Ya casi llegamos, dijo Ethan sin mirar por el retrovisor. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente suave como para relajar un poco a Emily.
El coche aparcado delante de un edificio de 2 plantas pintado de color azul claro, con un cartel de madera tallado a mano, Ope House, centro de apoyo para mujeres solteras y niños. Ethan se volvió hacia ella. Prueba una sola sesión. Si no te gusta, no tienes que volver. Emily asintió levemente. No del todo de acuerdo, pero nada más. La recepción estaba limpia. El aire olía a tostadas y plástico nuevo. Una mujer de unos 30 años, con el pelo negro cuidadosamente recogido, salió de la oficina. Su placa, prendida en la camisa, decía, Sarah Kim, trabajadora social. Señor Blake, asintió. Hacía mucho que no lo veía traer a alguien aquí. Ethan sonrió con amabilidad. Esta es Emily. Necesita un nuevo comienzo. Sarah miró furtivamente a Emily. Su mirada no era maliciosa, pero era lo suficientemente penetrante como para hacerla retroceder un paso. ¿Has trabajado alguna vez antes? Emily negó con la cabeza. Iba a la universidad, pero la dejé. Sarah rápidamente escribió algo en el formulario de admisión. ¿Dónde están tus documentos de identidad? Emily se quedó en silencio. Ethan habló. Me encargaré de los asuntos legales más tarde. Por ahora, que pruebe con la clase de autoayuda y el grupo de cocina. Sarah asintió sin preguntar. La cocina está al final del pasillo. Sígueme. Ethan colocó suavemente su mano sobre el hombro de Emily mientras ella se alejaba, como un deseo silencioso de buena suerte. La cocina comunitaria era una habitación cálida, llena del sonido de los cuchillos cortando y del olor de cebollas salteadas. A Emily le encargaron picar las verduras para el guiso. Le temblaba un poco la mano al sostener el cuchillo, pero enseguida recuperó su ritmo habitual. Una muchacha joven, de pelo castaño rizado y teñido, de unos 18 años, se inclinó más cerca. ¿Nuevo aquí? Emily volvió la cabeza. Me llamo Megan. Tengo un hijo de 3 años. Llegué hace 2 semanas. Y yo, bajó la voz con una leve sonrisa. Todavía me estoy acostumbrando a no avergonzarme de mi pasado. Emily no respondió, pero por primera vez vio una mirada sin prejuicios y eso le hizo un nudo en la garganta. Esa tarde, estaba sentada frente a una vieja laptop en la sala de computadoras. El teclado estaba un poco atascado y la pantalla tenía varios rayones. Sarah colocó un currículum en blanco frente a ella. ¿Qué estudiaste? Educación de la primera infancia. Escríbelo aquí. Luego, cualquier trabajo esporádico que hayas hecho, cuidar niños, ayudar en el restaurante, lo que sea. Emily puso las manos sobre las teclas. Sus dedos permanecieron inmóviles. La primera línea, nombre, Emily Carter. Siguiente, educación. Su mano temblaba mientras escribía la línea, anteriormente estudiante de 3er año en la Universidad de Oregón, Departamento de Educación de la Primera Infancia. Nunca se lo había contado a nadie desde su deportación. Nunca le había admitido a nadie, ni siquiera a sí misma, que tenía un futuro diferente. De repente, una lágrima cayó sobre el teclado. Emily la secó rápidamente. Nadie la veía. Pero por primera vez, se sintió como si hubiera pisado una roca en medio de un arroyo embravecido. Emily recordaba muy claramente el primer día que conoció a Kyle, en la gran sala de conferencias del Departamento de Educación Infantil. Era estudiante de 1er año. Aún llevaba flequillo. Siempre se sentaba en primera fila y tomaba notas detalladas. Kyle llegó tarde. Llevaba la camisa arremangada, la mochila colgada a un lado y su sonrisa parecía burlona. Estudiaba ciencias políticas, pero había elegido psicología educativa como asignatura optativa. Para entender cómo se programa a los niños desde muy pequeños, dice bromeando. A Emily no le gustaba ese tipo de gente. Pero Kyle siempre parecía preocuparse. Le pedía ayuda con las tareas, la invitaba a trabajar en proyectos grupales y luego la esperaba después de clase con un café caliente. Con la invitación, solo amigos, eso es todo. Cuando era una joven que vivía lejos de casa por primera vez, la primera vez que alguien inteligente y seguro de sí mismo le prestaba atención, Emily no tenía muchos motivos para negarse. Cuando supo que estaba embarazada, Kyle guardó silencio un buen rato. Luego dijo, con voz aún suave, pero con una mirada más fría que la que ella jamás había visto.
No debería arruinarlo todo. Tú lo hiciste, y yo también. Estoy planeando una campaña para diputado. ¿Quieres que me deshaga de él? Tú decides. Pero si te quedas con el bebé, ya no podré estar contigo. Emily salió del dormitorio una noche lluviosa, sin llevar nada más que una pequeña mochila y los resultados de la primera ecografía. Ella llamó a su padre. Pero quien contestó el teléfono fue Pamela, su suegra, y su voz era fría como el hielo. Tu padre no está aquí. Y si avergüenzas a la familia, no vuelvas jamás. Sin Kyle. Sin familia. Sin dónde ir. Emily alquiló una habitación barata cerca del hospital. Trabajaba horas extras en la cafetería. Estudiaba, y estaba embarazada. En el 7º mes, se desmayó en medio de su turno. La escuela llamó a su tutor. Pero nadie vino. Consideraron que ya no estaba cualificada para continuar sus estudios y le concedieron una licencia temporal. Un término bonito, para describir el hecho de ser expulsada de la universidad. Ella prometió que nunca hablaría de ello. Kyle Grovenombre de nuevo. De nuevo. Ahora, sentado en la sala silenciosa del centro de soporte. Mientras escribía las líneas sobre su educación pasada, su mano temblaba. Ex estudiante de la Universidad de Oregón. Departamento de Educación Infantil, 3er año. No aferrarse a un tiempo pasado. Pero mirándolo directamente a los ojos. Para no evitarlo más. Porque hay algunas cosas que solo se pierden para siempre cuando nos negamos a admitir que alguna vez fueron reales. Al mismo tiempo, Ethan estaba sentado en su oficina en el último piso de un edificio en el centro de Seattle. Afuera, una ligera lluvia caía suavemente contra la ventana. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera vieja. Dentro estaba el expediente del accidente. El informe policial. Fotos de la escena del crimen. Un coche abollado. Y por último, una foto arrugada. Un niño rubio con una camisa roja, sonriendo. En sus brazos, su hijo, Lucas. Ethan se quedó mirando la imagen durante mucho tiempo. El café en su mano se ha enfriado por completo. Se escuchó un golpe suave. Marcus Bell, abogado. Entró un amigo cercano de la universidad. Su abrigo estaba mojado por la lluvia. Y llevaba un maletín de cuero. ¿A qué te dedicas realmente, Ethan? Preguntó Marcus, evadiendo las formalidades. Ethan no se dio la vuelta. Ayudando a una madre y a su hijo. ¿Crees que esto compensará lo perdido? Ethan se quedó en silencio. Marcus se sentó frente a él. Su voz se suavizó. Lucas es Lucas. Emily y su hijo no son reemplazos. No los uses como excusa para castigarte o redimirte. Ethan puso la foto sobre la mesa. Encontrando la mirada de su amigo. No creo que sea un reemplazo. Ya no quiero rendirme más. A última hora de la tarde, Ethan regresó al centro. Al entrar, el aire de la cocina estaba impregnado del cálido aroma de tarta de manzana. Él vio a Emily. Sonriente. Una sonrisa rara y genuina. Mientras ayudaba a Megan a desmoldar el pastel. Él no habló. Él simplemente se quedó en silencio en la puerta, observando. Cuando ella se dio la vuelta y captó su mirada. Su sonrisa no se desvaneció. Simplemente se suavizó. Es el primer pastel que he hecho que no se ha quemado, dice. Ethan asintió. Este parece un buen comienzo. Luego le mostró una foto impresa desde su teléfono. Tomada en la sala de informática. Emily se sentó y escribió. Noé estaba de pie junto a ella. Su mano apoyada en el hombro de su madre. La luz de la ventana brillaba suavemente a través de su cabello. Pensé que quizás querrías una copia de este momento, dijo en voz baja. Emily Lapris. Su mano temblaba ligeramente. Ella miró la imagen durante mucho tiempo. Luego miró hacia arriba. No fueron necesarias palabras de agradecimiento. Pero por primera vez en meses. Sus ojos estaban menos nublados. Algo surgió desde lo más profundo de ella. Esperanza. Kyle Hargrove estaba sentado en una silla de cuero en su oficina del piso 26.
La gran pantalla frente a él brillaba con el logotipo de un sitio de noticias local en línea. El título estaba en negrita. El destacado empresario Ethan Blake patrocina a una madre soltera sin hogar, un acto humanitario en pleno invierno. A continuación se muestra una fotografía. Ethan, de pie junto a una mujer joven que sostiene a un niño pequeño. Ella sonrió, su rostro cansado. Pero sus ojos son cálidos. El bebé, de cabello castaño claro, abrazó su cuello. Sonriendo ampliamente al fotógrafo. Kyle se quedó congelado. La foto le atravesó el pecho como una aguja afilada. Esta chica. Era Emily. ¿Y el niño? Kyle sintió un escalofrío recorrer su columna. Nunca había visto a Noé. Pero él conocía esos ojos. Esta boca. Una copia de sí mismo cuando era niño. La frase del artículo resonó en su mente. Las dos madres y sus hijos vivían como vagabundos, sin papeles, nadie sabía quién era el padre del niño. Si esto fuera revelado. Si alguien reconoció. Su carrera no flaquearía. Se derrumbaría. Esa misma tarde, en un bufete de abogados del centro. Una mujer que vestía un cardigan gris y gafas finas estaba bebiendo café sin azúcar. Tasha López, abogada especializada en el manejo de asuntos complejos para políticos. Hojeé el archivo que Kyle acababa de colocar sobre la mesa. Déjame aclarar esto, dijo. Estuviste en una relación con esa chica desde la universidad, ¿no? Eso es historia antigua, replicó Kyle. No sabía que ella se había quedado con el bebé. Le pagué para que desapareciera. Tasha levantó una ceja. Y ahora está patrocinada por Ethan Blake. Una de las voces más poderosas en el mundo de la caridad. Puede destruir tu próxima campaña. Esto debe detenerse inmediatamente. Tasha cerró el archivo. Yo me encargaré de ello. No quedó ningún rastro. A la mañana siguiente en Ope House. Emily estaba clasificando ropa vieja para distribuirla con fines benéficos. Cuando Sarah se acercó. Emily, un representante de la Agencia de Servicios Sociales quiere reunirse contigo, dijo. Ella tiene que evaluar sus planes de cuidado infantil, es un procedimiento sencillo. Emily se detuvo en seco. ¿Hice algo mal? No, solo una comprobación aleatoria. No te preocupes. Una hora después, apareció Tasha López. Su cabello estaba cuidadosamente recogido hacia atrás. Ojos penetrantes. Pero su voz era extrañamente suave. Quedé bajo la dirección de los servicios sociales de la ciudad, dijo. Recibimos una denuncia porque hay indicios de negligencia infantil. Emily se puso pálida. ¿Una queja? ¿De quién? No tengo derecho a revelar esto. Los ojos de Tasha recorrieron la pequeña habitación donde dormían Emily y Noah. La cubierta estaba cuidadosamente doblada. El armario contenía algunos juguetes viejos. En la esquina, un dibujo a lápiz que Noah había garabateado el día anterior. ¿Alguna vez has recibido tratamiento para la depresión posparto? Tasha preguntó, sin previo aviso. Emily se quedó mirando. Me recetaron medicamentos, pero ahora estoy bien. Cuido bien de mi hijo. Tasha escribió con frialdad y clínicamente. ¿Tiene algún documento médico que confirme esto? Emily cierra las manos. No creo que tenga que demostrar que soy madre. Tasha simplemente sonrió. A veces no eres tú quien decide. Se hizo un silencio denso y sofocante. Emily no respondió. Pero su columna se enderezó. Sus ojos ya no la evitaban. Ella sabía que si no podía hacerles creer. Al menos no permitiría que la hicieran dudar de sí misma. La noticia llegó a Ethan al mediodía. Estaba en una reunión con un nuevo grupo de planificación de fondos de beneficencia. Cuando Sarah llamó, su voz era urgente. Alguien vino a ver a Emily. Y sospecho que realmente no son parte del gobierno de la ciudad. Ethan abandonó inmediatamente la reunión. En el coche, llamó a Marcus. Necesito verificar la identidad de una persona llamada Tasha López. Una hora después, Marcus respondió el mensaje. López trabaja para Kyle Harrow. Y estoy seguro que conoces ese nombre.
Ethan presionó más fuerte el acelerador. Cuando llegó a Ope House, Emily estaba acurrucada en un rincón de la sala de espera. Ojos rojos. Sara estaba de pie a su lado. Enojado pero tranquilo. Tasha acaba de irse, dijo. Enviará un informe sobre las condiciones de vida de Emily. Pero la forma en que ella preguntó. La forma en que tomaba notas. Todo esto es para demostrar que ella no es capaz de criar un niño. Ethan miró a Emily. ¿Dijiste algo? Ella negó con la cabeza. No sé por qué vinieron. Pensé que estaba a salvo. Ethan reprimió su ira. No hiciste nada malo. Alguien está detrás de todo esto. Al día siguiente, Kyle llegó al sitio de construcción, donde Ethan estaba supervisando un nuevo proyecto de vivienda social. Llevaba un chaleco, zapatos brillantes. La sonrisa de un político fija en su rostro. Pero sus ojos estaban inquietos. Quiero hablar contigo. Ethan se cruzó de brazos. No creo que tengamos nada que decir. Kyle no se anduvo con rodeos. La conozco, Emily. Yo soy el padre del niño. Y quiero a mi hijo de vuelta. Ethan da un paso adelante. Acabas de recordarla. Tengo una responsabilidad. Y garantizaré el mejor futuro posible para el niño. Ethan lo miró directamente a los ojos. ¿Amenazando? ¿Enviando abogados para intimidar a Emily? ¿Desenterrando su pasado para etiquetarla como mala madre? Ella era mentalmente inestable. Tengo el derecho. Ethan cerró la main. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire como un hacha. Escucha atentamente, Kyle. Ya he perdido un hijo. Y no me quedaré de brazos cruzados viendo a otro niño arrancado de los brazos de su madre. Solo para servir a una campaña. ¿Qué me vas a hacer? Kyle rió disimuladamente. Ethan da un paso adelante. Su voz era baja y firme. Me quedaré al lado de Emily. Pase lo que pase. El silencio que siguió. Era el tipo de cosas que preceden a una tormenta. Kyle se dio la vuelta. Pero los ojos que dejó atrás eran como una amenaza, tácita. Esa tarde, Emily estaba sentada junto a la cama de Noah. El niño jugaba tranquilamente con crayones cuando oyó que se abría la puerta. Unos pasos familiares la hicieron levantar la vista. Ethan entró con una carpeta en la mano. Se sentó a su lado y le entregó un fajo de papeles. Aquí están los borradores de los documentos legales que Marcus está preparando. Pruebas del centro, de la doctora Lena, fotos y vídeos de la atención de Noah. Emily tomó cada papel con los dedos temblorosos. Puede que no se rindan, dijo en voz baja. Puede que se lo lleven. Ethan la miró. Pero no permitiré que eso suceda. Levantó la vista por primera vez en meses. Sus ojos no solo estaban llenos de lágrimas, sino de algo más profundo, fe. La ventisca azotó de repente, como si toda la ciudad de Seattle se viera envuelta en una nevada cegadora. Las calles conocidas desaparecieron bajo gruesas capas de nieve. Los árboles desnudos brillaban bajo las capas de hielo. Las luces amarillas del refugio temporal donde Emily y Noah se desdibujaban tras el cristal esmerilado. Noah estaba sentado en una mesita, coloreando con crayones, con las mejillas enrojecidas por el frío. Emily pegó con cuidado las solicitudes en una carpeta de cartón. Afuera, el viento aullaba a ráfagas, golpeando el techo de chapa ondulada como tambores de guerra resonando en un campo de batalla lejano. Al otro lado de la ciudad, Derek Scott, el supervisor de la obra en la que Ethan estaba invirtiendo, entró corriendo a la oficina temporal. Tenía el rostro enrojecido por el frío y los ojos brillantes de nerviosismo. Llamó a la puerta de la oficina de Ethan justo cuando éste estaba a punto de irse a Ope House. Tenemos un problema, dijo Derek, su aliento olía ligeramente a cigarrillos baratos. Ethan se dio la vuelta. ¿Cuál es el problema? Derek sacó una bolsa de plástico transparente. Dentro había objetos dispersos, un destornillador, una billetera vieja y un teléfono roto. Encontré esto en el almacén. Solo se permite la entrada a los iniciados. Las cámaras se apagaron hace 3 días. ¿De qué estás hablando?
Ethan frunció el ceño. Esa chica, Emily. Puede que se haya escapado. Hay huellas. Objetos extraños. Y dicen haberla visto por ahí. ¿Tienes alguna prueba? Derek se encogió de hombros. No. Pero si la policía pregunta, ella será la principal sospechosa. Sobre todo porque no tiene historial laboral oficial. Ethan entrecerró los ojos. No hagas acusaciones vagas sin pruebas. Derek retrocedió un poco. Creo que está causando problemas. Kyle ya lo mencionó. No deberíamos ver el panorama general. Ethan no habló de inmediato, pero algo en su expresión cambió. La frialdad de su mirada se transformó en ira. Dio un paso adelante, solo uno, pero fue suficiente para que Derek perdiera el equilibrio, aunque intentó sujetarse. Sabes, Derek, dijo Ethan lentamente, pensé lo mismo que tú. Que algunas cosas deben manejarse con discreción, por el bien común. Se detuvo, con la mirada fija en el rostro del joven. Hasta que me di cuenta de que era ese mismo panorama general el que se había tragado a mi hijo. Y no dejaré que nadie más se trague ese panorama. Ni siquiera otro niño. Derek abrió la boca para responder, pero Ethan ya se había dado la vuelta. Ya no se trata de ella, dijo con voz más grave. Se trata de mí. Luego salió del pasillo, el viento se filtraba por la ventana abierta. El calor del espacio pareció desaparecer con él. Esa noche, Emily estaba meciendo a Noah para que se durmiera cuando oyó un coche frenar bruscamente afuera. Sintió un nudo en el estómago. Instintivamente. Momentos después, llamaron fuerte. Sara corrió a la puerta y apenas la abrió, alguien la empujó. Entraron 3 hombres. Kyle abrió el camino, seguido de 2 desconocidos altos y silenciosos, vestidos de oscuro. Una sonrisa adornaba sus labios, pero su mirada era gélida. Vine a buscar a mi hijo, dijo. Emily abrazó a Noah contra su pecho. No tienes derechos. No hay juicio. No hay orden oficial. Kyle sacó un papel. Orden de custodia temporal. Firmada por un abogado. Y si no coopera, recibirá una orden de arresto por abuso de propiedad y negligencia infantil. La cara de Emily se puso pálida. Sara intervino, esto es una retención ilegal. No hemos recibido ninguna notificación oficial del ministerio. Kyle se giró y dio una señal discreta. Los 2 hombres imponentes comenzaron a avanzar. Emily gritó, abrazándose más fuerte a Noah. No. No toques a mi hijo. Este grito resonó en el mismo momento en que la puerta se abrió de repente. Ethan entró corriendo, con los ojos negros como el granito bajo la nieve. Avanzó a grandes zancadas y se interpuso entre Kyle y Emily. Sal de aquí, dijo con firmeza. Kyle sonrió. No tienes derecho a interferir. No necesito derechos, replicó Ethan, pero tengo imágenes de cámaras de seguridad, testigos y mi propio abogado. Si los tocas, es secuestro. Uno de los hombres altos se precipitó hacia adelante. Ethan no dudó. Se giró, le dio un fuerte puñetazo en el hombro y le estrelló el puño en la cara. El sonido resonó en el aire frío. El segundo hombre se acercó, pero Sara gritó, «¡Han llamado a la policía!». Ethan protegió a Emily y Noah con todo su cuerpo. En medio del caos, Kyle retrocedió, con su expresión de satisfacción desvanecida. Buscó a tientas su teléfono, pero ya era demasiado tarde. Afuera sonaban las sirenas. Las luces rojas y azules intermitentes de los coches patrulla iluminaban la puerta de cristal nevada. 2 agentes entraron, armados y alerta, con las manos cerca de sus armas. Este es un informe de coerción ilegal. Todo el mundo está cediendo. Kyle tartamudeó. Cuando le pidieron documentos válidos, susurró, «Mi abogado se pondrá en contacto con usted». Los 2 hombres que lo seguían se retiraron. En silencio, el grupo fue escoltado fuera del centro. Más tarde, en la pequeña habitación, Emily se desplomó en el suelo. La nieve fría se filtraba por la puerta aún abierta. Abrazó a Noah, con la cara pegada a su hombro. «Ya no nos aceptarán más», susurró. Su voz se quebró, no solo por el miedo sino también por la furia.
Noah frotó su carita contra su cuello. Su manita se aferró a su camiseta. No entendía qué había pasado, pero sabía que su madre estaba sufriendo. Y no lloró. Simplemente se quedó quieto. Sara trajo una toalla. Ethan permaneció detrás de ellos, en silencio. Sus hombros aún estaban tensos. Pero en ese momento, vio algo en Emily, algo diferente. Ya no era la chica tímida y reservada de antes. Ella era una madre. Una luchadora. Al día siguiente al mediodía, un vídeo estaba haciendo furor en las redes sociales, imágenes de seguridad del centro que mostraban a Kyle y a los dos hombres irrumpiendo, amenazando, solo para ser arrestados por Ethan. Internet ha explotado. Los usuarios descubrieron la identidad de Kyle, recuperaron discursos antiguos y analizaron sus expresiones fotograma a fotograma. Los titulares fueron noticia. Candidato parlamentario acusado de obligar a una menor a abandonar a su madre biológica. Ethan Blake, un héroe improbable en la noche de la ventisca. Emily y Noah estaban en el porche mientras la nieve seguía cayendo a ráfagas. Ethan se acercó y les entregó un sobre. Dentro estaba el formulario de protección legal de emergencia que Marcus acababa de llenar. Emily no dijo una palabra. Ella simplemente miró a Ethan, luego atrajo a Noah hacia ella, presionando su mejilla contra la de él. Frente a la nieve que caía, se alzaban tres figuras, una al lado de la otra, no perfectas, pero completas. Ya nadie estaba perdido. En el Tribunal Superior del Condado de King en Seattle, un viejo edificio de granito con una cúpula alta y bancos fríos como el hierro, Emily cruzó las puertas el lunes por la mañana. Ella sostuvo la mano de Noé con fuerza. Llevaba una camisa blanca vieja y un abrigo de lana que Sara le había prestado. Llevaba el pelo recogido con cuidado. Tenía ojeras de cansancio. Pero ella siguió adelante. ¿Constante? ¿Listo? Pero su espalda estaba recta, sus pasos firmes. Ethan caminaba detrás de ella, en silencio, como la sombra de un protector invisible. Marcus Bell los estaba esperando afuera de la sala del Tribunal 4. Llevaba un chaleco negro, sostenía un grueso expediente en una mano, pero sus ojos eran más suaves de lo habitual. ¿Estás listo?, preguntó Marcus. Emily respiró profundamente. He estado preparada desde el día que intentaron quitarme a mi hijo de las manos. Marcus asintió, luego se giró y entró en la sala del tribunal. La sala del tribunal estaba iluminada por una brillante luz blanca que descendía del cielo. La jueza Monroe, una mujer africana de mediana edad con rostro serio pero no frío, ya había tomado asiento. De ambos lados estaban los representantes legales. Al otro lado del pasillo, Kyle Hargrove estaba sentado, con un cardigan gris y el pelo bien peinado. A su lado estaba Tasha López. Su mirada era serena, demasiado serena, esa calma artificial que surge cuando te das cuenta de que el equilibrio de poder se está desmoronando. Kyle miraba de vez en cuando a Emily. La ira de antes había desaparecido. En su lugar, estaba la aterradora moderación de un hombre que comprendía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Tasha comenzó con voz tranquila. Su señoría, alegamos que mi cliente, el señor Hargrove, es el padre legal del bebé Noah y tiene derecho a solicitar la custodia compartida o recuperada del niño, debido a la inestabilidad psicológica, la situación económica y la precaria situación vital de la señora Emily Carter. Emily levantó la cabeza. Su rostro permanecía impasible. Se había preparado para lo peor. Tasha continuó. Presentamos un informe médico de 2020 que indica que a la señora Carter se le recetaron medicamentos para la depresión posparto. Además, actualmente se encuentra desempleada, sin vivienda estable y viviendo ilegalmente en una propiedad privada. Marcus se puso de pie, con voz firme y deliberada. Su señoría, no negamos que la señorita Carter pasó por un momento difícil después de dar a luz. Pero como cualquier madre soltera abandonada por su familia, luchó por criar a su hijo con sus propias manos, sin robar nunca, sin rendirse jamás y sin recibir ni un solo centavo de apoyo de su padre. Estaba sosteniendo una gruesa pila de documentos. Contamos con el testimonio de la doctora Lena, quien atendió directamente al bebé Noah, quien confirma que está bien cuidado, vacunado a tiempo y se desarrolla adecuadamente. Además, vídeos del centro comunitario y testimonios del personal, incluyendo a la señorita Sarah Kim, confirman que Emily es una madre dedicada.
Nunca descuida ni es violenta. El juez Monroe asintió levemente. Quiero escuchar el testimonio de un testigo médico. La doctora Lena subió al escenario, vestida con una sencilla bata blanca. Su voz era tranquila y clara. Llevo 2 meses cuidando al pequeño Noah. Está sano, feliz, emocionalmente bien desarrollado y muy apegado a su madre. Si Noah se separa de ella, creo que el trauma psicológico será inevitable. Esta declaración tensó la atmósfera en la sala del tribunal, como si hubiera sido absorbida por el interior. Luego vino el testimonio de Sarah. Ella se puso de pie, sosteniendo la lima central. Emily llegó a casa solo con una mochila y su hijo en brazos. Pero en 2 semanas, aprendió a cocinar, a redactar un currículum y a cuidar bien de su hijo, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera con amabilidad y honestidad para ganarse la vida. No puedo imaginar una madre más dedicada que ella. Tasa lo interrumpió fríamente. Vivía en una casa abandonada. Ese no es lugar para criar a un niño. Sarah no se inmutó. Era el único lugar donde nadie los ahuyentaba. Ella había elegido vivir en el lugar más frío, con la condición de no abandonar a su hijo. El aire estaba cargado de tensión cuando Marcus se puso de pie nuevamente. Su señoría, tenemos pruebas concretas que demuestran que el señor Harrow, siendo estudiante, ejerció presión financiera y reputacional para obligar a Emily Carter a abortar. Ella se negó y, como resultado, fue desalojada de su hogar y privada de todo sustento. Tasa se opuso. No hay evidencia que confirme que se trató de una coerción intencional. Marcus levantó un correo electrónico impreso. El contenido fue un intercambio entre Kyle y un viejo amigo. Kyle escribió: es terca. Aún se niega a rendirse. Le haré entender las consecuencias. El tribunal pidió silencio mientras murmullos resonaban desde los bancos del público. Marcus continuó: no nos negamos a realizar pruebas de ADN. Al contrario, hemos enviado muestras de Noah y Kyle a un centro de evaluación independiente. Colocó un expediente sellado sobre la mesa. Los resultados confirman que Kyle Harrow es el padre biológico del bebé Noah. Tasa respiró aliviada. Pero Marcus no se detuvo. Ser el padre biológico no significa ser un buen padre. Y, desde luego, no te da derecho a arrebatarle un hijo a una madre soltera que lo crió durante 3 años sin ningún apoyo. El juez Monroe guardó silencio durante mucho tiempo. Después de una breve consulta con el empleado, golpeó suavemente el mazo. Con base en las pruebas, el testimonio y la evaluación psicológica profesional, el tribunal determina que Emily Carter continuará teniendo la custodia legal completa del bebé Noah. La sala del tribunal quedó en silencio. Se le ordena a Kyle Harrow disculparse públicamente por su abuso de poder procesal y por el daño emocional causado a la demandante. El tribunal no considerará ninguna solicitud de custodia compartida durante los próximos 12 meses para garantizar la estabilidad del bebé Noah. Kyle palideció. No dijo nada, simplemente se levantó y salió de la sala, dejando a Tasa con una extraña expresión de decepción. Emily soltó lentamente las manos de la mesa. Miró a Ethan. Miró a Marcus. Luego bajó la cabeza y abrazó a Noah, quien estaba sentado, desconcertado, en su regazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, ya no eran lágrimas de miedo, sino lágrimas de alguien que finalmente había recuperado el derecho a decidir su propia vida. El mazo suena una última vez, cerrando el juicio. Pero en el corazón de Emily, otra puerta comenzaba a abrirse. Esa tarde, los primeros vientos suaves de la primavera soplaron por el tranquilo barrio residencial al norte del pueblo. Luces amarillas brillaban en el porche de la pequeña casa que Ethan estaba convirtiendo en alojamiento temporal para las 2 madres y sus hijos. 2 sombras estaban sentadas una junto a la otra, ni muy cerca ni muy lejos. Emily guardaba silencio. Ethan también. Entre ellos, había el espacio justo para estar en silencio sin distanciarse. Noé durmió dentro. La casa estaba lo suficientemente cálida como para que durmiera profundamente, sin toser ni dar vueltas como las noches anteriores. Emily se apoyó contra la columna de madera y sus ojos se dirigieron hacia el oscuro jardín. Cuando tenía 6 años, dijo con voz débil, como si hablara consigo misma, robé un poco de arroz que sobraba de la cocina. Solo unos trozos de pescado estofado le quedaban a mi madre. Pero mi madrastra me vio.
Ethan inclinó la cabeza y escuchó. Me dio una bofetada. No una, sino 3. No por enojo, sino como si quisiera enseñarme una regla. Un suspiro escapó del pecho de Emily, parte suspiro, parte liberación. Desde entonces, siempre he comido deprisa, a escondidas, como si la comida fuera algo que se gana y no se da. El silencio regresó. El viento soplaba por el porche, trayendo el olor a hierba húmeda y pino de la cerca detrás de la casa. Ethan colocó sus manos sobre sus rodillas, mirando fijamente el escalón de abajo. Tenía una costumbre, dijo en voz baja. Después de que mi hijo murió, me sentaba en su antigua habitación a ver los vídeos de su cumpleaños. Emily se giró ligeramente hacia él. Tenía 7 años, dice Ethan. No le gustaban las fiestas grandes. Solo yo, su mamá y un pastelito. Un día me dijo, papá, espero poder pedir el mismo deseo todos los años, que siempre estemos juntos. Sonrió débilmente y cansadamente. Vi ese vídeo una y otra vez hasta que memoricé cada sonido. No podía parar, porque así es como no se olvida. Emily susurró, y también como castigarte a ti mismo. Ethan asintió levemente, con los ojos todavía fijos en el suelo del porche. Yo conducía ese día. ¿Luz roja? ¿Camión? Sobreviví. Él no. Ambos volvieron a guardar silencio, pero esta vez no era un silencio solitario. Pasó la noche. El lago se volvió negro como la tinta. Dentro de la casa, el reloj de pared sonaba sin parar. Emily se levantó primero. Se puso un abrigo fino de lana antes de dirigirse a la puerta. Hizo una pausa y luego se volvió hacia Ethan. Si ya no estuviera aquí, y estarías triste. La pregunta no era una despedida, sino una prueba. Una pequeña grieta en el muro que apenas había empezado a construir. Ethan no se giró inmediatamente, pero su voz era firme, más firme que el viento. Ya perdí un hijo. ¿Tranquilo? No quiero perder otro. Emily no respondió. Pero asintió, muy lentamente, como si reconociera algo que acababa de nombrarse en su pecho. A la mañana siguiente, una suave luz de verano entraba por la ventana de la cocina. Ethan estaba preparando café cuando Noah salió descalzo de la sala. Sostenía una vieja foto familiar, tomada hacía años, discretamente colocada en un estante. Emily entró tras él, nerviosa. ¿De dónde sacaste eso? No puedes robarle las cosas a los demás. Está bien, dijo Ethan, inclinándose con cuidado. Tomó la foto y la devolvió a Noah en brazos. Noah se sentó en el suelo. Señaló a la mujer de la foto, luego al hombre, Ethan, más joven que él. Luego señaló a Ethan, y luego volvió a la foto. Movió los labios. Bueno. Abuelo. Nadie habló. La cocina estaba congelada. Noé miró hacia arriba. Abuelo, repitió, esta vez con más claridad, como si se hubiera creado una conexión dentro de él, una conexión que solo el corazón de un niño podía comprender verdaderamente. Emily se cubrió la boca y sus ojos brillaron. Ethan se incorporó lentamente, con la mano temblorosa sobre el hombro del niño. No dijo nada, solo inclinó la cabeza. Pero algo pesado en su pecho, una piedra que había estado cargando por demasiado tiempo, finalmente se quebró. No con sonido. Pero con una palabra. Esa noche, Emily volvió a rebuscar en el pequeño armario. Encontró una vieja camiseta de bebé, la que llevaba Noah. Cuando lo sacó del hospital por primera vez, la camisa le quedaba tan pequeña que tenía miedo de dejarlo caer si no lo sostenía adecuadamente. Colocó la camisa en la palma de su mano y se sentó en la cama, con la mirada perdida. Ethan se quedó en la puerta, mirándola a través de la luz brillante. No dijo nada. Sabía que hay heridas que no sangran, heridas que no dejan cicatriz visible, pero siempre están ahí, como las notas graves que perduran bajo la melodía de una dulce canción. Y son estas notas las que dan alma a la música. Una tarde de mediados de mayo, el cielo de Seattle lucía despejado tras un breve aguacero. Nubes blancas y ligeras flotaban en el cielo, dejando que la luz del sol de principios de verano se filtrara entre las ramas de los arces, que empezaban a echar hojas nuevas. Frente a la pequeña casa de madera,
que antaño era un sitio de construcción abandonado y ahora Ethan había transformado en un refugio para madres solteras. Unas cuantas linternas de papel colgaban suavemente entre la valla blanca y los árboles. El olor a productos horneados emanaba de la cocina y se extendía hacia el jardín, mezclándose suavemente con el relajante aroma de lavanda a lo largo del camino de piedra. Emily se secó las manos en el delantal y colocó la última bandeja de pastel de manzana en la larga mesa de madera del centro del patio. Era el primer plato que había aprendido a preparar en Ope House, y la primera vez que lo preparaba para otros huéspedes. ¿Se ve bien el pastel?, le preguntó a Sara, que estaba acomodando los platos de papel a su lado. Sara sonrió. El pastel no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser sincero. Emily asintió, sus mejillas estaban sonrojadas, no solo por el sol de la tarde. La primera en llegar fue la doctora Lena, que traía una pequeña caja de pasteles chinos y un juego de tazas de té de porcelana. Necesitamos beber algo más adecuado que agua filtrada, dijo con los ojos secos pero amables. A continuación llegó Marcus, esta vez sin corbata y con el pelo un poco desordenado. Traje sidra. No muy fuerte, lo justo para que alguien me proponga matrimonio sin querer, dijo, guiñándole un ojo a Ethan. Entonces sonrió. Uno a uno, llegaron los vecinos, los obreros que habían ayudado a reconstruir la casa, las madres del centro Ope House, los niños corriendo y riendo. Su alegría se elevó como una suave brisa, suave pero profunda. Noah, con una camisa azul a cuadros, cogió de la mano a Ava, la hija de Megan, que tenía 2 trenzas castañas. Corrieron por el jardín, riendo y pisando los pétalos caídos. Ethan estaba junto a la ventana, con una taza de té en la mano. La luz oblicua le rozaba la mejilla, resaltando cada arruga de su experiencia, no la de las dificultades, sino la de una vida vivida al máximo. Salió al porche donde Emily estaba sola, con la mirada puesta en Noah. Lo hiciste bien, dijo, señalando la mesa del pastel. Oí a Sara decir que alguien se comió 2 rebanadas sin darse cuenta. Emily se rió. No sé si es porque está delicioso o porque tenían hambre. Ethan negó con la cabeza. Creo que es porque son sexys. Pasó un momento de silencio, luego sacó un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es?, preguntó ella. Una oferta de trabajo. Mi nueva fundación va a abrir una sucursal para apoyar a mujeres independientes. Necesito a alguien que las comprenda. Alguien que esté ahí para ayudarlas en el momento oportuno. Y creo que, nadie mejor que tú. Emily sostuvo el sobre. No lo abrió. Simplemente lo miró. ¿Estás segura?, preguntó. No tengo título universitario. No tengo experiencia en gestión. ¿Y? Pero tienes experiencia de supervivencia, interrumpió Ethan. Y compasión. Cosas que no se enseñan en ninguna escuela. Emily miró hacia el patio. Noah abrazaba a Ava. Ambos se habían desplomado en el césped, riendo como flores silvestres al viento. Por primera vez, dijo lentamente, veo que la casa no está formada por 4 paredes. Ethan asintió. Este es un lugar donde la gente quiere que te quedes. Ella se giró para mirarlo, no con la mirada de alguien que recibe ayuda, sino con la mirada de alguien que se levanta. Mientras el atardecer proyectaba un fino velo naranja sobre el techo, Marcus levantó su cámara. Tomémonos una foto del recuerdo. Todos, párense aquí. Emily dudó. No, no estoy acostumbrada a tomar fotos. Entonces, practica, dijo Sara riendo. Hoy es tu primer día como miembro oficial. Emily estaba de pie en el centro. Ethan estaba a su izquierda. Noah estaba acurrucado en los brazos de su madre. La luz del atardecer brillaba en su cabello como un halo. Hacer clic. Marcus miró la pantalla. Hermosa, dijo. No perfecta, pero hermosa. Igual que tú. Emily miró la foto con ternura. No sabía si el futuro traería más tormentas, más pruebas o las sombras del pasado. Pero en ese momento, con la risa de Noah, la calidez en los ojos del hombre a su lado y el olor a pastel en sus mangas, supo que había superado la etapa más oscura de su vida. Y lo que le esperaba, aunque incierto, ya no le asustaba. Una mañana de finales de abril, Seattle abrió los ojos a una luz que no era exactamente deslumbrante,
pero sí lo suficientemente brillante como para recordarles a los pájaros los tejados. Tras una verja se alzaba un edificio de 2 plantas, de color crema, donde las enredaderas formaban suaves rizos. Acababa de abrir a las 6 de la mañana. Un pequeño cartel de madera colgaba delicadamente en el porche, grabado con una simple línea, Geraisen Center, donde las madres empiezan de nuevo. En la primera habitación de la planta baja, Emily se inclinó y guió la mano de una niña que alimentaba torpemente a su bebé. No se lo pongas directamente en la boca. Deja que lo huela. Deja que juegue un poco con él. Cuando lo alcance, ahí es cuando le acercas la cuchara. La niña miró a Emily con los ojos muy abiertos, como si creyera, por primera vez, que alguien realmente la estaba escuchando. ¿Tuviste que aprender así también?, preguntó. Emily sonrió. Solía pensar que nunca lo lograría. El bebé en brazos de la niña abrió la boca, por primera vez. No es un milagro. Pero es un comienzo. A unas cuadras de distancia, Ethan estaba frente a la puerta de hierro de un preescolar privado. A través del cristal, observaba a Noah pintar con acuarelas. La imagen mostraba 3 figuras, un niño sonriente, una mujer de pelo largo y un anciano de barba canosa. Todos estaban de pie bajo un techo amarillo. Ha progresado mucho, dijo la maestra mientras Ethan se daba la vuelta para irse. Antes, le daba miedo el ruido, se sobresaltaba si hablábamos muy alto. Ahora, incluso consuela a sus amigos cuando lloran. Ethan asintió. No dijo nada. Pero al alejarse, sus pasos eran más ligeros que los de la mañana. Esa tarde, los periódicos informaron simultáneamente. Kyle Hargrove se retira de la campaña tras una serie de investigaciones sobre gastos cuestionables, abuso de poder e intentos de engañar a los votantes. Debajo del titular había una foto. Kyle salía rápidamente del edificio gubernamental, con la cabeza gacha, ignorando todas las preguntas. Algunos informes han descubierto quejas pasadas de estudiantes, incluido un escándalo que involucra a una novia embarazada que se vio obligada a dejar la escuela en 2019. La opinión pública no se enojó. Simplemente se apartó, como quien cierra silenciosamente una puerta que alguna vez esperó que se abriera a algo positivo. Ese mismo día, la madrastra de Emily, Pamela, fue citada por falsificar documentos para malversar los bienes de su difunto marido. Las únicas palabras de su abogado: no tenemos ningún comentario en este momento. Emily solo se enteró cuando Sara le entregó el teléfono. ¿Te sientes aliviada?, preguntó Sara. Emily pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No, ya no necesito mirar atrás. Esa noche, la pequeña sala del piso superior del centro Geraisen estaba tenuemente iluminada. Emily estaba sentada en su escritorio, escribiendo en su cuaderno sobre su primer día de trabajo. Ethan entró y colocó un diario encuadernado en cuero negro sobre la mesa. ¿Qué es?, preguntó ella. Mi diario, respondió. ¿Mío? Solo unos párrafos. Escrito, para que me quede aquí. Abrió la primera página. Su letra era nítida. La tinta se corría ligeramente donde presionó la página con la mano izquierda. La casa abandonada que pretendía vender para obtener ganancias, finalmente se convirtió en un lugar donde pude salvar a 3 personas. Y a la humanidad que llevo dentro. Emily hizo una pausa. Luego cerró el libro y lo guardó sin decir nada. Pero la suave sonrisa en el rabillo del ojo de ella fue suficiente para que Ethan entendiera: había leído hasta el final. Afuera, en el patio, Noah estaba sentado ordenando piedritas en línea recta. A su lado, Ava recogía pétalos caídos y los distribuía sobre su cabeza como si fuera un juego. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emily suavemente mientras cruzaba el umbral. Noé miró hacia arriba mientras sus pequeñas manos estaban ocupadas acomodando piedras. Estoy construyendo un camino a casa, dijo. Para que quienes se pierdan, puedan encontrar el camino de regreso. Ella se acercó y luego se sentó a su lado en el césped. ¿Y qué significa para ti el hogar?, preguntó. Noé se detuvo, pensando. Luego, sin decir palabra, se levantó de un salto y entró corriendo en la casa. Un minuto después regresó corriendo. Rodeó con fuerza las piernas de Emily con sus pequeños brazos, hundiendo la cara en sus vaqueros. Al levantar la vista, vio a Ethan bajando del porche.
Noah corrió hacia él sin dudarlo y abrazó las rodillas de Ethan como si fuera un tronco de árbol, firme e inquebrantable. «Mamá». «Abuelo», susurró. La brisa de la tarde soplaba por el jardín, suave y cálida, como una bendición susurrada por la tierra misma. Ethan se inclinó y colocó suavemente una mano sobre la cabeza del niño. No hacen falta palabras. Solo un toque. Una suave calidez. Una presencia que lo decía todo sin palabras. Emily permaneció inmóvil, con la mano presionada contra el pecho, la parte de sí misma que había sido abandonada en una parada de autobús helada, en el silencio estéril de un pasillo de hospital, en una casa rota y sin nombre, finalmente había encontrado un lugar donde descansar. Ninguno de ellos era perfecto. Pero fueron ellos quienes optaron por ir contra la corriente. Y ahora estaban allí, en la luz que se desvanecía de la estación, enteros y quietos. ¿Conjunto? A veces un hogar no comienza dentro de 4 paredes. Comienza con una mano extendida en el momento adecuado. Con una mirada sin prejuicios. Con la primera risa resonando en un ático frío. La historia de Emily, Noah y Ethan no es un cuento de hadas. Da testimonio de algo mucho más común y mucho más poderoso. Todos merecen quedarse. Confiemos en él. Que todo comience de nuevo. ¿Alguna vez te has encontrado en pleno invierno, no necesariamente al aire libre, sintiendo que no tienes ningún lugar al que volver? ¿Alguna vez te has aferrado a algo pequeño, esperando que fuese suficiente para evitar escapar? Si has leído hasta aquí, gracias por hacer espacio en tu corazón para esta historia. Si todavía tienes dudas, espero que a tu regreso te espere una luz brillante. Y si tienes algo frágil en tus manos, no lo sueltes. Porque tal vez, eso es lo que te salvará. Duerme bien esta noche. Y cuando te despiertes, recuerda esto. Nunca has estado realmente solo.